Hola a todos una vez más, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Reciban un caluroso abrazo de parte nuestra, de este servidor, José Luis López. Que Dios, su presencia, su manifestación y su poder se esté manifestando todos los días en la vida de cada uno de ustedes, de cada hogar y de cada familia. Saludamos a todos nuestros suscriptores, les damos gracias a las últimas personas que en los últimos días se han suscrito a este canal Verdad y Libertad. Gracias por haberlo hecho, porque nos permiten así poder llegar a sus vidas, y cuando ustedes comparten nuestros mensajes, nos permiten también llegar a la vida de otras personas con el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por hacerlo. Ya estamos a punto de alcanzar los 350 suscriptores. Y bueno, le pedimos a Dios que conforme sea su voluntad, este canal Verdad y Libertad pueda seguir creciendo, y que cada mensaje que desde este canal se comparte con la intención de que otras personas puedan conocer la palabra de Dios y puedan ser edificadas a través de ella, pues ese es el propósito fundamental de este canal Verdad y Libertad. Recuerden, como lo hemos dicho siempre, Verdad y Libertad es un canal que sirve para la exposición de la palabra de Dios, pero también es un canal que hace apología de la fe. Entonces estamos en ese constante predicando la palabra, compartiendo mensajes de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo señalando la mentira y el engaño que hoy en el mundo cristiano contemporáneo existe. Entonces, gracias a todos por, una vez más, repito, por haberse suscrito a este canal. Le agradecemos que si esta enseñanza o cualquier enseñanza que usted reciba desde este canal es de bendición para su vida, ustedes sienten que les ha edificado, les agradeceríamos mucho que ustedes puedan compartir con otras personas esta enseñanza, y vuelvo y repito, para que de esa manera este canal pueda seguir creciendo, porque tenemos muchos propósitos, tenemos muchos planes. Bueno, ya con el tiempo se van a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, estamos en algunos proyectos para el canal, para mirar cómo mejoramos, qué otro tipo de contenido le podemos meter al canal para poder llegar a más personas. Esa es la idea, y le pedimos a Dios que nos ayude en ese sentido. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes un mensaje más de la palabra de Dios. Esto es un mensaje bastante importante para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Es un mensaje que quiero dedicarlo primeramente hoy, obvio, al pueblo de Dios, pero es un mensaje que va centrado a todos mis hermanos en Cristo en este país, Colombia. Nosotros transmitimos desde la ciudad de Cali, y este mensaje quiero dedicárselo a todos mis hermanos en la fe que viven en este país tan hermoso, tan bello que es Colombia. Este mensaje que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado El peor enemigo de la fe. El peor enemigo de la fe. Bien, el tiempo que hoy estamos viviendo, amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando este video, la situación económica, no solamente en Cali, en Colombia, sino en el mundo entero, la situación económica que el mundo entero hoy está viviendo claramente no es buena. Y la cuestión es que está empeorando, o ha venido empeorando, está empeorando, y de hecho va a seguir empeorando cada día. Aquí en Colombia, nosotros estamos viviendo un tiempo de crisis económica debido a la inflación que hoy tenemos. La capacidad adquisitiva de los colombianos hoy claramente no es la misma que hace solo unos 5 años atrás. Hace solo unos 5 años atrás, la gente compraba en un supermercado más cosas, más alimentos, pongamos un ejemplo, con 200,000 pesos. Hace solo 5 años atrás, yo iba a un supermercado con 200,000 pesos y compraba muchísimas más cosas de las que hoy en este tiempo puedo comprar o puedo adquirir con los mismos 200,000 pesos. Esa situación que estamos viviendo en Colombia, y sé que se está viviendo en el mundo entero, porque las noticias en Estados Unidos, el problema de la inflación es igual,
En Europa la situación es la misma, los alimentos están subiendo y uno de los tantos detonantes es la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, toda esta situación, repito, por lo menos aquí en Colombia, ha sido el detonante, amados hermanos, de una ola de colombianos que hoy están saliendo del país a buscar futuro en otras naciones a causa de la difícil situación que hoy el mundo está viviendo. ¿Por qué cuando digo futuro lo digo entre comillas? Porque creo que es un error pensar, creer que nosotros vamos a encontrar futuro en un país extranjero cuando no logramos comprender que la situación que hoy estamos viviendo en Colombia la está viviendo el mundo entero, y la situación y la crisis que viene no solamente la vamos a experimentar en Colombia o en Sudamérica, sino que la vamos a experimentar en el mundo entero, en cualquier país del mundo. Ya se van a dar cuenta por qué lo digo. Entonces, esto es importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios lo comprendamos, para que la situación, la adversidad que hoy estamos viviendo en medio de nuestro país, no nos lleve a nosotros a cometer errores garrafales que nos pueden costar mucho dolor, que nos pueden traer consecuencias nefastas a nuestra vida, tanto espiritual como física. Porque cuando nosotros nos vamos en contra del propósito y de la palabra de Dios, pues claramente nos estaríamos yendo o caeríamos en desobediencia, en rebeldía. Y la palabra de Dios es clara cuando nos enseña que todo pecado trae a la vida del hombre una consecuencia. Y a veces a nosotros como hijos de Dios y como cristianos se nos olvida que nosotros tenemos un Dios de misericordia que perdona nuestros pecados, pero a nosotros se nos olvida las consecuencias del pecado que cometemos. Entonces, a eso me refiero, porque no podemos creer que la situación solamente va a ser aquí en Colombia. Yo puedo encontrar quizás en otro país un alimento más económico hoy, pero la crisis que se viene al mundo entero va a abarcar absolutamente todos los países del mundo, porque la ONU ya tiene una agenda trazada que se conoce como la Agenda 2030, y dentro de esa agenda hay una serie de sucesos. Si mi memoria no me falla, son 17 puntos de la Agenda 2030 que tiene la ONU, y esa serie de sucesos va a ir enfocada a algo que la misma palabra de Dios nos lo enseña en Apocalipsis capítulo 13, donde nos habla de un solo gobierno mundial, o lo que se conoce como un nuevo orden mundial. Eso para algunos es mito, para otros es quizás algo, es un cuento por ahí de youtubers, de internet, pero ¿cómo es la palabra? De teoría de la conspiración. Pero lo cierto es que el mundo hoy va dirigido hacia un nuevo orden mundial. ¿Qué significa un nuevo orden mundial? Pues simplemente que haya un solo gobierno, que haya una sola moneda, que haya una sola religión. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo es lo que tiene que suceder para que el mundo, las Naciones Unidas, puedan llegar a la misma conclusión, que se necesita realmente un nuevo orden mundial que le dé una esperanza al mundo entero. Entonces, vuelvo y repito, a esa situación difícil que estamos viviendo aquí en Colombia, que repito, ha sido el detonante que ha llevado y está haciendo que muchos colombianos, entre ellos cristianos también, pues estén saliendo del país. Repito, a esa situación difícil hay que sumarle el panorama político que hoy Colombia está viviendo. Colombia hoy vive una situación tan difícil. Colombia hoy vive una guerra política como no se había visto hace muchos años. Yo tengo 46 años de vida, y en mi tiempo de vida yo no había visto en ningún tiempo de elecciones presidenciales un momento tan difícil, una situación tan polarizada como hoy Colombia está viviendo.
es tremendo ver cómo la lucha de los de la derecha contra la izquierda y los de la izquierda contra la derecha es una cosa terrible. Lo cierto, amados hermanos, es que tengan algo por seguro. No soy profeta, los profetas no existen, el oficio de profeta dejó de existir. De hecho, el último profeta, digamos, de oficio fue Juan el Bautista. Después que Juan el Bautista muere, la profecía pasó de ser un oficio a ser un don. Aún el don dejó de funcionar. El mismo apóstol Pablo lo enseña. La ciencia y la profecía acabará cuando venga lo perfecto. Ya tenemos lo perfecto, que es toda la revelación de Dios encriptada en su palabra, en el libro que nosotros llamamos Biblia. Entonces, no soy profeta, no soy vidente y no estoy diciendo esto a manera de presagio ni que Dios me lo dijo, no. Yo siento en mi corazón, amados hermanos, por lo que leo en la escritura. Ojo, esto no es una cuestión de almatismo, no es un sensacionalismo, no es simplemente un sentir como cuando uno siente hambre. No, el sentir que tengo está basado en la convicción que tengo de vida debido a lo que la palabra de Dios me enseña a mí. ¿Qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Que los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos que Jesús los llamó tiempos de principio de dolores. Este tiempo tan difícil, guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, inflación, los alimentos por las nubes, todo esto, la Biblia me dice, la palabra de Dios me dice a mí que es principio de dolores. ¿Qué significa eso? Que esto no tiene reversa. Ojo con esto. Esto no tiene reversa. Yo no encuentro en la Biblia un tiempo, un texto, una carta del apóstol Pablo que diga que en los postreros tiempos vendrá un tiempo de avivamiento y vendrá un tiempo de paz y vendrá un tiempo de abundancia antes de que el Señor venga. No, no, no. Yo lo que encuentro en la escritura es que los tiempos que hoy estamos viviendo cada día van a ser peores. Eso yo lo tengo claro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo sé, amados hermanos, que a partir del 7 de agosto, día en el que se posesiona el nuevo presidente de nuestra nación, y no importa quién llegue al poder, no importa si el presidente queda Gustavo Petro o no importa si es el ingeniero Rodolfo Hernández. Lo cierto es que a partir del próximo 7 de agosto, día, repito, en el que el nuevo presidente tomará posesión de su cargo, comenzará uno de los tiempos más difíciles para nuestra amada Colombia. ¿Esto debido a qué? Esto debido a la lucha política que hoy hay. Porque si queda Petro, van a haber problemas, porque la derecha va a atacar, la derecha hará lo posible para no permitirle a Petro gobernar. Y si queda Rodolfo Hernández, pues va a pasar lo mismo con la izquierda, o sea, problemas van a haber. Sumados, repito, sumado a la situación económica mundial que no tiene nada que ver ni con Petro, ni con izquierda, ni con Rodolfo Hernández, ni con Fico, ni tampoco con derecha. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Entonces, estamos pasando por un momento difícil, es un momento coyuntural. Y repito, lo he dicho siempre, gane quien gane, la situación en este país no va a cambiar en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos transitando por un camino que ya fue trazado por las grandes élites que gobiernan este mundo, y el final, repito, será un nuevo orden mundial. Ojo, un nuevo orden mundial. Entonces, es importante, amados hermanos, comprender esto, porque la iglesia hoy está tan dormida. Muchos hermanos en la fe, y me perdonan la palabra, están actuando tan estúpidamente que muchos hoy se convirtieron sin saberlo en idiotas útiles. ¿A qué me refiero? Hace poco, aquí en la ciudad de Cali, muchos hermanos entraron
en un tiempo de ayuno y oración. Y la razón de ese tiempo de ayuno y oración era un tiempo de 41 días de ayuno para que el señor John Milton Rodríguez alcanzara la presidencia. Y con ese cuento, han venido manipulando a muchos cristianos hace mucho tiempo. Hace apenas 2 años atrás, hubo un candidato de Colombia Justa Libre para que alcanzara la alcaldía aquí en Cali. Hicieron lo mismo, oraron, ayunaron, hicieron vigilias, decretaron que no sé qué. Se me olvida en este momento el nombre del candidato, pero se congrega con el señor John Milton. ¿Qué pasó? Hicieron la misma payasada. Finalmente quedó el alcalde que hoy tenemos, Jorge Iván Ospina. Creo que allí ellos debieron haber comprendido que Dios no estaba detrás de poner políticos al poder ni de subir, porque nada va a cambiar, repito, amados hermanos, escuchen. No pongan su esperanza en el hombre, no pongan su esperanza ni en Petros, ni en Rodolfos. No pongan su esperanza en partidos Justa Colombia, Justa Libres. No pongan su esperanza en hombres como John Milton, en ningún hombre. Porque el hombre no va a cambiar la situación de este país y del mundo. Por favor, iglesia. Nosotros tenemos que comprender como iglesia el contexto en el cual estamos viviendo. Y a lo que hago referencia es que nosotros no somos llamados a cambiar la situación política de este mundo, señores. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, el verdadero evangelio, el escritural, el que Cristo le reveló al apóstol Pablo. Entonces, es importante comprender eso, porque cuando comprender eso no nos comportamos como idiotas útiles, no hacemos proselitismo político, no prestamos nuestras congregaciones para hacer proselitismo político, para que un hombre con hambre y sed de simplemente poder, fama y dinero se pare en nuestros púlpitos a decirle a nuestros hermanos que voten por él, que porque él es el que va a traer el cambio a este país. ¿Ok? Entonces se metieron los hermanos en ayuno. El señor John Milton Rodríguez alcanzó como 250 y algo mil de votos. Y ahí tienen la respuesta por segunda vez. El señor estuvo 4 años en el Senado de la República. Ustedes vieron que Colombia cambió. ¿Qué ley relevante ese señor hizo en los 4 años que terminan ahorita en julio? ¿En qué cambió Colombia? ¿Dejó Colombia de ser corrupta? ¿Será que Colombia hoy es menos corrupta por la gestión del señor John Milton Rodríguez y por todos los supuestos ministros de Dios en la política? No, Colombia sigue siendo igual de corrupta, y déjeme decirle, hoy Colombia es más corrupta que hace 4 años. Y en 4 años será más corrupta de lo que es hoy, porque eso es la política. Y la política fue diseñada para moverse, para operar con leguleyadas y con corrupción. Por eso es que quien se mete en política está bien equivocado. Y si cree que Dios lo está poniendo, está más loco todavía. Entonces, amados hermanos, abran los ojos y dejen de comportarse como idiotas útiles, porque los están usando para deseos personales, intereses personales de un señor que lo único que quiere es enriquecerse a través de la fe y de la fe de muchos incautos que hoy en el cristianismo hoy existe. Entonces, esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque como iglesia, cuando yo comprendo eso, yo ya sé a qué es que como iglesia Dios me llamó. Y Dios no nos llamó a nosotros, repito, a establecer su reino aquí en la tierra, porque el reino lo va a establecer Él. Nosotros estamos en este mundo no para mejorar la política de este país. Nosotros no estamos en este mundo para mejorar las condiciones sociales de este país. Nosotros estamos en este mundo para predicar el evangelio y para que el impío se arrepienta y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, el impío alcance salvación y vida eterna. Pare de contar. De lo otro se va a encargar Cristo cuando Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces la situación es difícil. Y no importa, escuche, no importa quién se suba al poder,
quien se suba al poder, las consecuencias van a ser exactamente iguales. Las políticas que use Petro y las políticas que use Rodolfo, igual nos van a traer consecuencias y nos van a afectar a todos, cristianos y no cristianos. Criaturas hechas por Dios e hijos de Dios, nos van a afectar a todos. Por eso es que yo creo, amados hermanos, que es pertinente que nosotros tengamos claro este asunto que hoy les voy a compartir. Les pido el favor, me perdonen un poquitico, sé que me expandí en la introducción del tema, pero creo que es necesario para el tema. Les invito a que no dejen de ver el video, véanlo hasta el final. Sé que va a ser una enseñanza que les va a traer a todos ustedes ánimo y sé que es una enseñanza que los va a edificar bastante. Entonces los invito a que no vayan a dejar de verla. Los invito a que terminen de ver el video hasta el final y escuchen muy bien. Entonces, por eso es importante nosotros comprender este asunto del peor enemigo de la fe. Y se preguntarán, ¿cuál es el peor enemigo de la fe? Y déjenme decirle algo, el peor enemigo de la fe, amados hermanos, es algo que se llama el miedo o el temor, como lo quieran ver. ¿Cuál es el peor enemigo de la fe? Es el miedo y es el temor. Cuando nosotros hablamos de fe, la fe y el temor son parecidos en su concepto. Presten atención a esto. La fe y el temor son parecidos en su concepto, pero tienen diferentes enfoques. Les pongo un ejemplo. ¿Qué es fe según la Biblia? Según el texto en la carta a los Hebreos, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Pero qué es temor? El temor es todo lo contrario a la fe. El temor entonces es la incertidumbre. Ojo, si la fe es la certeza de lo que se espera, el temor entonces es lo contrario. Es la incertidumbre de lo que se espera, la duda de lo que no se ve. Vuelvo y repito eso. Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, el temor es la incertidumbre. Mire que es lo contrario. Es la incertidumbre de lo que se espera y es la duda de lo que no se ve. Ahora bien, existe un temor, amados hermanos, que es completamente beneficioso, pero también un temor que destruye. Voy a ponerle algunos ejemplos. El temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, es un temor beneficioso. Tener temor de Dios, no miedo a Dios. Pero tener temor de Dios es un temor que es beneficioso para el hombre. De hecho, la Escritura dice en los Proverbios que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, escuchen bien lo que les voy a decir aquí. El temor que hoy yo he visto a mucha gente sentir temor por el tiempo que se avecina. En este momento hay gente de derecha, de ideología de política de derecha, que están sintiendo temor porque la izquierda posiblemente llega al poder. Y los de la izquierda tienen temor porque la derecha va a seguir en el poder. Entonces, el temor que nosotros, ese temor es un temor que daña, es un temor que estorba, es un temor que no es un temor que nos puede traer a nosotros beneficios. Entonces les estoy dando ejemplos de un temor que es un temor beneficioso. El otro temor es ese temor cuando nosotros sentimos, cuando pensamos que hacer algo que va en contra de la ley o de alguna norma nos puede llevar a nosotros a pagar unas consecuencias penales. Ese temor es beneficioso, porque ese es el temor a la ley. Y ese temor a la ley, a lo establecido, a las normas, no nos permiten quebrantarlas, porque sabemos que si las quebrantamos, eso trae una consecuencia a nuestra vida. Ese tipo de temor es beneficioso, como cuando te montas en tu carro y alcanzas una velocidad que es peligrosa. El temor a manejar a alta velocidad es beneficioso porque no me permite acelerar mi vehículo hasta llegar a
a más de 100 kilómetros por hora, que es una velocidad que me lleva a mí a correr algún peligro. Ese temor es beneficioso. El temor cuando sentimos al hacer algo que pone en riesgo nuestra integridad física, etcétera, etcétera, ese tipo de temor es beneficioso para nuestras vidas. Este tipo de temor es bueno, nos hace evitar, repito, cosas que pueden irse en contra de nuestra vida. Pero también existe, ojo, ese temor que nos limita a hacer cosas que pueden traer muchos beneficios para nuestras vidas y a la vez para la gloria de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde ese temor, amados hermanos, no nos puede gobernar. Este es el tiempo donde ese tipo de temor, repito, que nos limita a hacer cosas, que nos limita a creer en Dios, que nos limita aún a hacer cosas, repito, que pueden traer muchos beneficios para nuestras vidas y aún para la obra de Dios. Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo donde ese temor no nos puede gobernar a nosotros como hijos de Dios. Bien, vamos entonces a la escritura. Pablo dijo algo en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, en el segunda carta de Timoteo, capítulo 1, en el verso 7 aquí, Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Quiero que preste mucha atención a esto. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ojo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Presten atención a esto, vuelvo y lo leo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El contexto en el cual Pablo le habla a Timoteo es sobre su ministerio. La cobardía no era un espíritu de Dios en sus hijos para servirle, ni en el contexto en el que fue escrito este texto, ni en nuestro contexto. De eso es lo que Pablo le habla a Timoteo. Ese temor había que desecharlo. Ahora, de igual manera, el espíritu de cobardía o de temor no puede gobernar la vida del Hijo de Dios, y más en estos tiempos que hoy vivimos. Ese tipo de temor no es un temor que viene de Dios, sino que viene de parte de nuestro enemigo. Quiero que vayamos a la primera carta de Samuel, capítulo 17, versículos 10 al 11. Primera carta de Samuel, primer libro, perdón, de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 10 y vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Este texto que vamos a leer es la situación donde se presenta Goliat, el problema de Goliat con David, ¿no? Ya creo que muchos de ustedes lo han leído, ya saben, de modo que por ahorrarnos tiempo no leamos todo el capítulo. Ya saben ustedes de qué habla este verso 10 y el verso 11. Entonces dice el versículo 10 aquí, y añadió el filisteo y dijo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¿Quién es el que está hablando aquí? Goliat, un gigante filisteo llamado Goliat. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Dice el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, dice, y tuvieron miedo. Presten mucha atención a esto, por favor, que les voy a explicar aquí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron miedo. Resulta que Goliat, amados hermanos, Goliat no solamente era un gigante, no, Goliat representaba una situación muy difícil para el pueblo de Dios. Su vida y su libertad estaban en peligro. Lo triste, iglesia,
es que ninguno quería afrontar la situación. ¿Y cuál era la razón por la cual ninguno, ni el rey, ni ningún soldado del ejército quería enfrentarse a una situación adversa, dura, difícil, llamada Goliat? ¿Cuál era la razón? El texto me dice que era el temor. Cuando yo voy al diccionario y voy al diccionario a definir miedo, me dice dos cosas muy interesantes. Número uno, miedo es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real, ojo, o imaginario. Repito esto que estoy diciendo. Cuando voy al diccionario a definir miedo, el diccionario me dice dos cosas. O sea, me define miedo en dos conceptos. Número uno, ¿qué es miedo? Es sensación de angustia, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ojo, real o imaginario. Y número dos, el diccionario me define como miedo sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Resulta que esto era estas dos definiciones de miedo, temor, esto era exactamente lo que sentía Saúl y su ejército. Ojo, pero ¿quién era Saúl? Quizás dirán un rey, Saúl era el rey de Israel. Déjenme decirles algo, Saúl era más que eso. Primer libro de Samuel, capítulo 10, del 1 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 10, del verso 1 al 7. Yo quiero que ustedes lean quién era Samuel, quién era Saúl, perdón. Vamos a mirar quién era Saúl. Del 1 al 7 vamos a leer. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Dice, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Verso 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres, dice, junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí, sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, dice, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. 4. Dice, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Verso 5. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ojo, serás mudado en otro hombre, le dijo Samuel. Verso 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está, dice ahí el texto, contigo. Presten mucha atención a esto. Porque Dios, dice el texto, estará, verso 7, porque Dios está contigo. Presten mucha atención a esto. Cuando yo leo estos versículos, yo puedo comprender que Saúl, más que un rey, era un ungido de Dios. ¿Eso qué significa? Saúl no puede ser visto como un simple hombre que era un rey, sino que era un ungido de Dios. En su tiempo habían muchos reyes, pero Saúl no era un rey más, no era un rey cualquiera, era un hombre sobre el cual venía el Espíritu Santo de Dios. Esa condición lo hacía diferente a todos los reyes. Saúl era un rey ungido por Dios.
¿quiénes eran entonces su ejército? Entonces, ojo, ya comprendemos quién era Saúl. Saúl no era cualquiera. Saúl era un rey ungido por Dios. ¿Ok? Pero aún así, Saúl no quiso enfrentar la situación. Le dio temor de la situación. Pero tampoco su ejército. Y también tenemos que preguntarnos entonces quién era su ejército. Y el ejército que estaba al mando de Saúl era el ejército de Jehová Dios, el ejército del pueblo de Dios. Un pueblo escogido bajo una promesa. Eso eran. Dios estaba con ellos, pero el temor les había hecho olvidar su posición y su identidad. Y entonces aquí es donde entra en la escena, un muchacho llamado David. Primera de Samuel 17, 12 al 24. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 12 al 24. Dice entonces el texto de esta manera. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Shama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Verso 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Ojo, por la mañana y por la tarde. Era una situación constante. Y así lo hizo durante 40 días. 17. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Verso 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Preste mucha atención a esto porque quiero hacer un paréntesis aquí. Vamos a analizar la escritura. Ojo, vamos a hacer un paréntesis aquí en el versículo 19. Dice el verso 19, y Saúl dice, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Ojo con esto. Este verso 19 es bien interesante. ¿Por qué es bien interesante? Porque si uno lo lee de manera aislada del contexto, uno fácilmente pudiera concluir, uno puede decir, uno dice, en ellos no había temor, miren que estaban peleando contra los filisteos. Ojo con esto. El punto es que esa pelea que ellos estaban teniendo contra los filisteos no tenía sentido alguno si no lograban vencer al verdadero problema. Y el problema no eran los soldados filisteos, que eran iguales en proporción a ellos. El verdadero problema era un gigante llamado Goliat. Y esto lo digo, amados hermanos, porque todos nosotros hoy tenemos problemas. Nosotros, a partir de la pandemia y el paro aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, hemos atravesado momentos económicos muy difíciles. Muchos quebraron. Otros recién se están levantando, se están volviendo a fortalecer un poquito económicamente. Pero durante estos últimos 3 años hemos pasado situaciones difíciles. Creo que todos lo sabemos y todos somos conscientes de ello. Todos hemos hecho sacrificios y la misericordia de Dios y la mano de Dios ha estado con nosotros para ayudarnos. Pero yo estoy convencido que los tiempos que se vienen son tiempos más difíciles. El punto es que esa pelea, vuelvo y repito, esa pelea que dice ahí el verso 19, ellos estaban peleando contra los filisteos.
Esa pelea no tenía ningún sentido si ellos no estaban dispuestos a enfrentar al verdadero problema, que era un gigante llamado Goliat. Nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, hemos luchado de alguna forma para afrontar los problemas económicos que hemos tenido en los últimos 3 años. Y quizás decimos, ahí vamos saliendo airosos o en victoria. Pero lo cierto es que estamos a punto de entrar, Iglesia de Dios, en un tiempo quizás más difícil, más gigante, y allí el temor será el peor enemigo de nuestra fe. ¿A qué me refiero? Sin duda alguna, para que en el mundo se llegue, para que las Naciones Unidas lleguen a una conclusión unánime de que verdaderamente se necesita un nuevo orden mundial. Para que ellos lleguen a tomar esa decisión, el mundo tiene que atravesar una serie de crisis social, económica y política, que es lo que estamos viviendo hoy. O sea, lo que intento decir es que todo lo que está sucediendo hoy está sucediendo para que el mundo apunte y se dirija con mayor velocidad a un nuevo orden mundial. Ojo con eso. Entonces, cuando ese contexto llegue, porque va a llegar tarde o temprano, y creo yo que más temprano que tarde, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber quién es nuestro Dios. Y tenemos que tener clarito en quién es que nosotros estamos poniendo nuestra fe y nuestra esperanza, amados hermanos. Para que cuando los momentos de crisis económica lleguen nuevamente, nuestra fe no tambalee. Porque repito, podés hoy estar peleando con el ejército filisteo, pero acordate que el problema en el contexto no era el ejército, el problema era el gigante. Porque cuando Israel prevalecía contra el pueblo de Israel, cuando Israel prevalecía contra los filisteos, entonces el gigante se levantaba, y cuando el gigante se levantaba, Israel retrocedía y los filisteos volvían al ataque. Y eso sucedía siempre, llevaban 40 días en esa situación. Entonces miren que el problema era el gigante. Israel estaba prevaleciendo contra los filisteos. Pero cuando el gigante se paraba y desafiaba al ejército de Israel, a Israel le daba temor y le daba miedo. Sigamos en el verso 20. Vamos a seguir leyendo el versículo 20. Vamos a leer del versículo 20 al 24. Dice entonces así: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio, ojo, en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Verso 24. Presten atención a lo que dice este verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, ojo, y tenían gran temor. Noten, amados hermanos, noten cómo el temor de alguna manera les hablaba al oído y les decía, es mejor huir. Y eso es precisamente lo que el temor hace. Porque el temor me lleva a mí a huir. A veces de mi país, de mi tierra, de mis raíces. Pero también el temor me puede llevar a huir de mi fe. Me puede llevar a huir de la esperanza que yo tenía puesta en Cristo Jesús. Entonces, repito, dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre
huían de su presencia. Mire que ellos se paraban frente a frente al ejército filisteo. Pero cuando aquel paladín, aquel gigante salía en medio del ejército y se ponía enfrente, ahí la cosa para el pueblo de Israel cambiaba. Y cuando el ejército de Israel veía la presencia de aquel gigante, dice el texto, huían de su presencia y tenían gran temor. Por eso les vuelvo y les repito, noten cómo el temor de alguna manera les hablaba al oído y les decía, es mejor huir. Saltemos al versículo 32. Dice el versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Resulta que cuando uno lee este texto, uno puede decir, las buenas noticias son que finalmente alguien quiere enfrentar a aquel gigante llamado Goliat. Las malas noticias son que ese personaje que quería enfrentar a ese gigante era un simple muchacho, un pequeño pastorcillo. Entonces uno sabía si era buena noticia o era una mala noticia para ellos en su momento de temor. Dice el versículo 33, verso 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Preste atención a esto. Estas palabras de Saúl revelan que él no comprendía lo que significaba pertenecer al pueblo de Dios. Saúl creía que la fuerza para vencer era humana. ¿Cuán equivocado estaba Saúl? Las estadísticas de la operación del pueblo de Israel externas decían que no había forma de que David pudiera ganar. Pero las estadísticas de operación de Dios decían que no había manera de que David perdiera. No sé cuántos dicen amén a eso. Versículo 34 al 36, dice así. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36. Fuese león, fuese oso, dice el texto, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ese muchacho le habló al rey de cómo había salido victorioso de sus luchas pasadas, de cómo siendo muchacho había logrado vencer animales feroces. Escuchen lo que les voy a decir, amados hermanos. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido nuestras luchas pasadas. Hemos atravesado momentos muy difíciles en nuestras vidas. Hemos enfrentado leones y osos que en su momento se levantaron contra nuestras vidas, quizás contra nuestros llamados, contra nuestras familias, tal vez contra nuestro ministerio. Todos ellos fueron muertos, porque por eso hoy estás aquí. Por eso hoy yo estoy haciendo este video y por eso tú hoy estás frente a tu televisor o frente a tu tablet o frente a tu celular viendo este video. Por eso estamos aquí. De cada una de esas situaciones difíciles que en su momento vivimos y que creímos que no íbamos a salir de ellas, Dios nos sacó. El Dios de David nos sacó también a nosotros de ellos. Esos leones, esos osos, también fueron destruidos por el mismo poder que usó la vida de un muchacho para guardar las ovejas de esos animales feroces. De cada situación difícil Dios nos sacó, amados hermanos, y aquí estamos. Y ese mismo Dios que ha estado con nosotros en tribulaciones pasadas, estará de nuestro lado en los tiempos que vienen. No importa si queda Petro y no importa si queda Rodolfo, Dios está con nosotros.
Por eso es que nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y no en un hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Necesitamos, amados hermanos, hacer conciencia de eso. Dios no se ha olvidado de nosotros y nunca lo hará. Su mano poderosa y su diestra de poder, estoy convencido que así como ha estado con nosotros, va a seguir estando con nosotros. Él lo prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no sé si usted lo cree, amado hermano, pero yo lo creo. Dice el versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esto que Saúl le dijo a David, Jehová esté contigo, esto sobraba. Porque esto es un deseo que Saúl le expresa a David, Jehová esté contigo, es un deseo. ¿Y por qué digo que sobraba? Porque Jehová ya estaba con David, como está con nosotros. Verso 38 y dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Verso 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí, dice el texto allí, aquellas cosas. ¿Sabe? David sabía quién era, amado hermano, y quién estaba con él. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama convicción de identidad. Ese es el modus operandi de quienes saben quiénes son en Dios. Cuando yo sé quién soy en Dios, yo no huyo de los problemas difíciles. Yo tengo que salir a enfrentarlos porque sé quién está conmigo. Cuando yo sé quién soy en Dios, comprendo que para enfrentar gigantes, al único que necesito es a Él, es a Dios. Y no necesito de un hombre, no necesito de un partido político, no necesito ni de Colombia Justa Libres, ni del petrismo, ni del rodolfismo, ni del uribismo, ni del fiquismo, ni del rodriguismo, ni del John Milticismo. Es Dios, amados hermanos. Es Dios del cual nosotros dependemos. Es de su poder del cual vivimos. Dice el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, dice el texto. Mira un momentico, por favor. Dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Dice, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, dice, y a las bestias del campo, dice el versículo 44. Saben, hermanos, esa situación para el pueblo de Israel llamada Goliat quería llenarlo del mismo temor que a los demás. Esa situación para el pueblo de Israel llamada Goliat quería llenar a David del mismo temor que había logrado en Saúl y en su ejército. Y eso es exactamente lo que Satanás busca hacer con la situación que hoy el mundo vive, llenar de temor a los hijos de Dios, para que estos deserten de su propósito, se llenen de desesperanza y de duda, para que finalmente pierdan su fe y terminen huyendo a Chile, a Estados Unidos, a España, a Europa, a cualquier lugar. Tal vez a ti no te ha pasado, pero yo creo que quizás conozcas
algunos hermanos en la fe con ministerio, que no salieron de su país, que no dejaron su ciudad, que no dejaron su congregación por un propósito divino, sino que la dejaron por temor a que quizás su economía iba a decaer, por temor a lo que se va a venir, no solamente a Colombia, sino al mundo entero, por desesperanza en que el futuro, y por eso vuelvo y lo digo entre comillas, por desesperanza, porque quizás no iban a tener futuro en este país. Y al huir, terminaron también desechando aún su llamado, su ministerio y renunciando a su propósito. Y hoy muchos están como pródigos en otros países, mendigando comida, mendigando alimento, mendigando un trabajo, olvidando que el Dios que estaba con ellos en Colombia es el mismo Dios que está en el mundo entero, creyendo que el Dios de Estados Unidos o el Dios en Europa o el Dios de otros países es un Dios diferente, creyendo que la mano poderosa de Dios, su diestra de poder, no era capaz de sostener sus vidas, sus hogares y familias en este país donde nacieron. Yo no estoy hablando de salir de mi país por un propósito de Dios. Yo estoy hablando de salir de mi país buscando un futuro, algo que a mí no se me ha perdido en otro lugar. Y eso es exactamente lo que Satanás busca hacer. Porque Satanás está usando toda esta situación para que el pueblo de Dios se llene de temor, se llene de duda, de desesperanza. Dice el versículo 45. Entonces David, dice el texto aquí del 45, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá, dice el verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos, dijo David. Yo estoy plenamente convencido, estoy seguro que muchos de los que oyeron estas palabras de David, tanto del ejército filisteo como el de Israel, pensaron quizás y dijeron, qué arrogancia la de este muchacho. Pero ¿saben algo? No era nada de eso. David simplemente tenía claro algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Jehová Dios estaba con él. Versículo 48 al 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así dice el verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, dice el versículo 51, huyeron, como realmente tiene que ser. Porque el que tiene que huir o los que tienen que huir son los hijos del diablo que no tienen fe ni esperanza en Dios. Los que tienen que huir son todas las huestes de maldad que operan en contra nuestra. Los que tienen que huir no son los hijos de Dios, amados hermanos.
Pablo dijo lo siguiente en la segunda carta a los Corintios 9, del 6 al 11. Segunda de Corintios, vamos allí, capítulo 9, del 6 al 11, dice dice Pablo, dijo lo siguiente. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dijo Pablo, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Qué interesante. Qué interesante que Pablo no habla de bendición, sino de gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Por qué Pablo no habla de bendición, sino de gracia? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios ya tienen su bendición, pero lo que en ocasiones necesitamos es de su gracia. Y te preguntarás, ¿qué es la gracia? Y quiero recordarte que la gracia es un regalo, es algo que viene de Dios, que se nos da, incluso si nosotros no merecemos eso, que se nos da incluso si nosotros no trabajamos por eso. En otras palabras, la gracia es un favor de Dios completamente gratuito e inmerecido. Por eso es que Pablo dice por allá en la carta a los Efesios, capítulo 2, 8, 9, cuando Pablo dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es obra tuya, dice en una versión. Es el don de Dios, no el resultado de obras, de modo que nadie puede jactarse en ese texto, dice así. Pero ¿qué es una bendición? Una bendición es otra cosa, hermano. Una bendición es algo que se obtiene cuando se practica la justicia. En otras palabras, a diferencia de la gracia, una bendición es un favor bien merecido de Dios. La gracia viene a mi vida sin yo merecerlo, pero la bendición viene a causa de un merecimiento, a causa de la justicia. Por eso en Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La justicia es lo que el hombre necesita para obtener la bendición de Dios. Luego aquí el versículo 9, es importante esto. Dice aquí, dice aquí el 8, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Resulta que la antigua palabra griega para suficiente es la palabra autarkeia, que también puede ser traducida como contentamiento. Y así es como se utiliza la misma palabra en 1 Timoteo 6:6, pero cuando Pablo le dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué interesante esto. El Dios que nosotros tenemos promete un contentamiento para aquel que es capaz de dar a la obra de Dios. No sé si ustedes me están siguiendo en esto. Les dije hace un momento que el temor dañino hace que nosotros nos limitemos para hacer algo por nosotros y por la obra de Dios. Claramente, y yo lo digo por experiencia propia, nuestra congregación se ha visto afectada, obviamente, en su economía, debido a la situación que el mundo hoy está presentando.
Pero lo que les estoy diciendo, amados hermanos, es que aún en medio de las crisis, de cualquier tipo de crisis, Dios está con nosotros. Y cuando Satanás usa una crisis mundial para afectar la economía, no solamente del mundo, sino la del pueblo de Dios, cuando se afecta la economía del pueblo de Dios, pues automáticamente se afecta la obra de Dios, porque la obra de Dios se mantiene con lo que los hijos de Dios aportan a esa obra. Durante el tiempo de pandemia, el tiempo de paro, sé que muchas congregaciones tuvieron que cerrar sus puertas, entregar los lugares de reunión debido a la situación económica. Muchos hermanos partieron de su ciudad, de su país a otros países. Dejaron muchos el hueco ministerial en sus congregaciones y eso afectó a la iglesia. Eso es un hecho. Pero repito, iglesia, aún en momentos de crisis, yo tengo que comprender que Dios está con nosotros. Y el problema es que sé, como lo dije en la iglesia cuando compartí este mensaje, el problema es que yo sé que de alguna forma, si Dios no lo ha puesto, lo está poniendo o pondrá en el corazón de muchos de ustedes hacer algo para que a través de ese negocio o ese trabajo, Dios poder bendecir y traer el sustento a nuestros hogares y a nuestras familias. Pero también sé que muchos se han dejado llenar de ese temor y ese temor los ha limitado a hacer eso. Y quizás están pasando por una situación, una crisis económica bien difícil, porque Dios ha puesto quizás un negocio, Dios ha puesto a hacer algo, pero también el enemigo ha puesto esa duda, y esa duda ha generado temor. Pero es que si pongo este negocio vuelvo y quiebro, pero si me pongo a hacer esto quizás no me irá bien. Y entonces ese temor los está limitando a muchos de ustedes a hacer lo que Dios ha puesto en sus corazones a hacer. Dice el verso 9, como está escrito, y aquí hay algo que quiero que todos comprendan. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, el que siembra, quiero explicarles esto porque sé que muchos dentro del cristianismo hoy no han entendido qué es lo que Pablo quiso decir en este verso 10. Presten atención a esto, por favor. Voy a leerlo hasta el 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Dice Pablo, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Por qué tocamos este texto de Pablo? Quizás muchos dirán, sentí que este hombre pasó de una cosa a la otra. ¿Saben por qué tocamos este texto de Pablo? Porque los hijos de Dios tienen que saber que Él está con nosotros y aún en los tiempos más difíciles, si nosotros somos fieles a Él, Él mismo se encargará de suplir nuestras necesidades. No dejemos, amados hermanos, que el temor nos limite a obrar como debemos. Yo estoy convencido que aún en tiempos de crisis Dios está dispuesto a proveer sustento a sus hijos, porque la providencia de Dios no está limitada a un régimen político o a una condición social, pero hay que obrar sin temor. Y les explico lo que dice este texto en el verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Déjenme decirle que Pablo aquí está hablando de dos tipos de gente. Número uno, el que siembra y el que solo come. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo dice que Dios es el mismo Dios que le da semilla al que siembra y le da pan al que come. ¿Cuáles son los dos tipos de gente de la cual Pablo me está hablando aquí? Dentro del pueblo de Dios hay personas, hay hombres, hay mujeres que aún en medio de la abundancia y aún en medio de la crisis siempre han sembrado. Siempre para ellos han tenido y le han dado valor al principio de la siembra. Al que tiene corazón para sembrar, Dios le da semilla. Por eso Pablo dice, y el que da semilla al que siembra.
y pan al que come. No quiere decir que si Dios le da semilla al que siembra, no le da pan. No, no, no. Sino que lo que Pablo está diciendo, repito, está hablando de dos tipos de gente. Porque también dentro del pueblo de Dios hay hombres y mujeres que no les gusta sembrar, solo quieren comer. Y como Dios es misericordioso, Dios les da solo el comer, solo les da pan para que coman. Por eso es que usted ve a gente en la iglesia que toda la vida tienen solo lo necesario, nunca tienen un poquito más, nunca gozan de un poquito más para compartir con otros, sino que solo es lo ras, lo ras, lo ras. ¿Por qué? Porque en ellos no hay corazón para sembrar. Y como no hay corazón para sembrar, entonces Dios a ellos no les da semilla. ¿Por qué? Porque Pablo dice que Dios da semilla al que siembra. Y solo al que quiere comer simplemente le da pan, y pan al que solo come. Note que el contexto es importante para entender el verso 10. Son dos tipos de personas, unas. Y todos creo que conocemos ese tipo de personas en nuestras congregaciones. Hay gente que solo quieren que le den, hermanos, no tengo trabajo, mire, estoy mal, denme, recójame en un mercadito, pero cuando tienen nunca se acuerdan de los hermanos que también necesitan. Solo quieren, venga para acá, venga para acá. Eso siempre Dios en su misericordia les va a dar pan, porque Él da pan al que come. Pero al que siembra, Dios también dará semilla y también le dará pan para que coma. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Yo espero que todos los que estén escuchando este mensaje sean hombres que les gusta sembrar. Apoyen su iglesia, amados hermanos, donde estén, en Colombia, en otros países. Apoyen su iglesia. Si ustedes saben que están en un lugar donde les están enseñando sana doctrina, apoyen el pastor que tienen. Honren el ministerio del pastor que Dios puso al lado de ustedes. Bendigan en lo posible a sus hermanos que están atravesando circunstancias difíciles. Para eso fuimos puestos todos en un solo cuerpo. Para eso somos iglesia de Cristo. Y quiero terminar con Efesios 1:3. Vamos allí, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Saben, iglesia, esta verdad nos pone en una condición favorable para dar pasos de fe y lograr vivir por ella. Nosotros en Cristo no necesitamos bendición. Nosotros en Cristo ya fuimos bendecidos, y dice el apóstol Pablo, con toda bendición. ¿Eso qué significa? Que Dios no puede hacer, que no hay algo que Dios pueda hacer de más para bendecirnos más a nosotros. Ya nos bendijo con toda bendición. Y eso es otro tema maravilloso que yo quiero compartir con ustedes y quiero que estén pendientes de ese tema. Por eso, si no se ha suscrito al canal, suscríbase y dele a la campanita para que cuando yo suba un video, usted se pueda dar cuenta y lo pueda mirar. Entonces, termino simplemente con esto, iglesia. Nuestro Dios no está sujeto ni a la izquierda ni a la derecha. El poder de Dios no está sujeto ni al petrismo ni al rodolfismo. No necesitamos de ningún caudillo. Necesitamos de Dios. Tu fe y mi fe tiene que estar puesta en Dios. Tu fe y mi esperanza tiene que estar puesta en Dios. Se vienen tiempos difíciles porque la Biblia así nos lo dice. La palabra así nos lo dice. La profecía bíblica así nos lo dice. Se vienen tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles no te podés dejar llenar de temor. Porque el peor enemigo de nuestra fe es el temor, es el miedo. Ustedes son hombres y mujeres, si están en Cristo, son hombres y mujeres en bendición. Si Dios está poniendo algo en sus corazones a hacer, háganlo. Si es Dios quien lo está poniendo, sean siempre guiados por Dios. Si Dios los pone a hacer algo, háganlo sin temor, porque Dios está con nosotros, amados hermanos.
Espero que este mensaje haya servido de algo en sus vidas. Espero que ustedes hayan sido edificados un poco con esta enseñanza. Si así ha sido, déjeme su comentario. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, déjeme su comentario. Yo lo voy a estar mirando y si tengo que responderle, lo haré. Si ustedes sienten que este mensaje fue de bendición para su vida, nos ayudarían mucho que lo compartieran a otros. Muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron para ver este mensaje. Que Dios les guarde, que su gracia siempre esté con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.